me estaban comentando que están cerrando la provincia de Córdoba también, después de la de ¿También? Mendoza. Sí. Parece que los cordobeses han dicho, viste, no sé si hay algún cordobés acá entre los presentes, pero yo siempre digo que la Argentina, bueno, Ahí. José, con todo respeto, ¿eh? La Argentina se divide entre los argentinos y los cordobeses. porque, porque Córdoba siempre ha sido el líder en lo que sea. En lo que sea siempre ha liderado, ¿no? Y con mucha fuerza. Sí, Y, y digo, la verdad que están en el medio del país, de un país que se divide en un norte relativamente tranquilo y un sur que con la capital la genera es un polvorín, ¿no? Entonces, no me extraña que hayan dicho, queremos gente, no queremos gente del sur, ni menos gente de la capital, ni gente de Mendoza, este, así que aumentemos un poco la isla mediterránea de Córdoba. Su propio país es muy curioso, lo que estamos viviendo es muy curioso. Sí. sí, sí. Pero bueno, estamos ya a las y 5 y 6, así que Sí, podemos arrancar si te parece. vamos a empezar. Respecto a todos los que han venido. Bueno, yo, para Alicia, que me ha escuchado una vez más, para los demás que algunos han estado por acá también, les quiero dar las buenas tardes, la bienvenida. Nos alegra mucho de tenerlos en este nuevo webinar que venimos desarrollando desde principios del mes de junio, orientado fundamentalmente a ver cuáles son las claves para gestionar los negocios en esta nueva realidad y para ver cómo poder encarar, digamos, el presente y el futuro con todos los cambios que se avecinan. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el paradigma de la normalidad en los nuevos modelos de negocios, a cargo del doctor Julio Marchione. Julio es doctor, aparte tiene un MBA, es presidente de IAPUCO, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, es socio de Wyndham Nordelta y William Garden Luján, hotelería, que en este momento están a full, me imagino, Sí. Julio, y gerente general de Arpilar, empresa de organización de eventos. Así que bueno, si alguien puede contarles y compartir ustedes cómo es la pandemia, creo que yo, Julio. Sí. Con respecto, entonces, pueden hacer un paralelismo entre Luis, que lo tengo a la derecha, y vos a la izquierda. Sí, sí. Abril 2020, después abril 2021 será otro, ¿no? Pero Sí, esa exactamente. sea un interesante desafío de los negocios. Así que bueno, Julio, la audiencia es tuya, vamos a mantener lo de siempre, tener los micrófonos en la medida que podamos apagados. Somos un grupo, pero de cualquier forma, si alguien tiene una pregunta muy urgente que hacer, está abierta. Hola Fernando, ahí te veo por acá, con un color tropical, se ve que estás aprovechando el sol. ¿Qué tal, Este, Fernando? y cualquier pregunta la pueden hacer o por chat, o si no, bueno, la idea es que cuando Julio termine su exposición tengamos 15 minutos, 20 minutos para preguntas, así que bueno, los dejo. Luis, te dejo a vos a cargo del tema, y yo los abandono momentáneamente, y Julio, después la escucho grabada. Bueno, dale, dale, buenísimo. Y después, Luis, comenta otros casos, si es posible, cómo seguimos, porque tenemos para el próximo viernes y los sucesivos viernes. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Bueno, buenas tardes. Los saludé por el chat, pero también los estoy viendo por acá. Así como les dijo Alfredo que vamos por ahí con el título a encarar un tema dentro del eje que se ha construido a través de los webinars de SEADE, me parece importante que siempre tener alguna visión que pueda ser disruptiva o que pueda ser diferente a lo que uno está recibiendo como bombardeo desde hace bastantes meses y que en definitiva
por ahí hasta la obligación nuestra desde el espacio académico es tratar de generar ciertas islas, no de soluciones ni de verdades, sino de aportar un poco de claridad, ¿no? No porque tengamos todas las respuestas, sino porque tratamos de hacer las preguntas de la mejor manera o con la mayor claridad posible para facilitar la respuesta. Entonces, un poco ese es el sentido de estos webinars y justamente el sentido de cómo lo tengo o cómo pretendo presentárselos hoy. Si les parece, les voy a compartir la presentación que ayuda también para normalizar y ordenar el timing con el que tenemos prevista la presentación y tener un buen espacio para comentarios y preguntas sobre el final, o si hay alguna durante, toda la libertad como para poder hacerlo. Así que yo les voy a compartir la pantalla con la presentación que tengo preparada. Y más allá del título, que es un título donde aparece este término normalidad, me gusta mirarlo de una forma diferente. Y la hoja de ruta que yo les planteo como para recorrer en estos próximos 40-45 minutos tiene que ver con esto. Fíjense los puntos que aparecen en el slide. Mi cuestionamiento fundamental o el vector más importante es cuestionar el término normalidad, ¿no? A ver si realmente el hablar de normalidad es correcto desde el punto de vista de la dinámica en la que seguramente ya muchas de las empresas están inmersas, otras están preparándose para refundarse, ¿sí? En definitiva es justamente lo que todos en mayor o menor medida estamos haciendo, y mi cuestionamiento o mi crítica va justamente apuntando a si la normalidad es el parámetro sobre el cual apoyarse para refundar un negocio, ¿sí? Y como verán, en estos puntos hay más preguntas que respuestas, y justamente sobre ese cuestionamiento me gustaría avanzar en los próximos minutos. Lo primero que yo hice fue, y ya hace algunos meses lo hice, para un poco contrastar esta idea de normalidad versus realidad, es buscar a ver qué términos están asociados con la palabra normalidad, y ustedes ven ahí sobre el costado derecho estos términos que están vinculados más a ajustar un comportamiento hacia algo que tiene determinados parámetros que nos dan una seguridad, que nos permiten acostumbrarnos a una habitualidad. Yo, a partir de estos términos, me vino a la cabeza poder pensar en función de cómo la normalidad nos nubla la visión de la realidad, cómo estamos dentro de esa búsqueda de factores o de variables de los entornos de los negocios, cómo estamos más acostumbrados a buscar variables que se comporten de una manera identificable, de una manera que esté dentro de un ancho de banda. Estar monitoreándolos también es una forma de basarse en esos parámetros y entender que son los únicos, o por ahí los más representativos de una situación, y un contexto como el actual nos ha puesto de manifiesto una alteración bastante radical de todas esas variables, al punto de decir, ¿realmente era normal lo que estábamos mirando? ¿O era una visión velada de esa realidad a partir de lo que definimos como norma, como parámetro, como un indicador representativo de una realidad que no es tal? Entonces, frente a esa mirada de decir la normalidad no es la realidad y viceversa, dije, ¿por dónde empiezan a aparecer preguntas, sobre todo a partir de mirar los modelos de negocios, ¿no? Entonces, sobre una estructura de modelo de negocios en base a la que está en el slide del tradicional Canvas, ya empieza a ser tradicional el Canvas como herramienta para visualizar negocios, me planteé
cuáles son los factores que empiezan a hacer ruido, ¿no? A partir de la realidad que estamos viviendo, empiezan a aparecer cuestionamientos respecto de cuál es el comportamiento, sobre todo de los seres humanos, detrás de cómo vamos a acostumbrarnos a recurrir a los canales de distribución, si vamos a ir más por los negocios de proximidad o por las macrotiendas. Hay una confrontación, inclusive en Europa, respecto a inversiones focalizadas en un sentido y en otro, radicalmente opuestos. ¿Cuánto del consumo nuestro pasará a ser un consumo más por deseo que por necesidad? ¿Cuánto pasará a ser más un consumo de uso y no de posesión a partir de lo que estamos viviendo? ¿Cuánto de nuestra forma de pagar por ese valor va a pasar por factores más de impulsividad al usar mucho más dinero plástico, mucho más dinero electrónico que dinero físico? Sobre todo lo que aparece en el centro de la pantalla, que es, bueno, dentro de la propuesta de valor, en muchos negocios empieza a aparecer el atributo seguridad como un atributo clave dentro de la oferta de valor y del conjunto de otros atributos. Desde lo que uno puede pensar en términos de actividades y recursos claves, aparece esto de la necesidad de integración vertical para consolidar la propuesta de valor, el impacto de los costos fijos en términos de esta diferencia entre costo fijo de capacidad de operación, cuánto de los costos fijos de operación se convirtieron en costos fijos de capacidad y cuántos costos variables también se solidificaron a partir de estas situaciones de caída abrupta de la actividad. La importancia de los talentos individuales, pero también la necesidad de ser flexibles en cuanto a la operación a partir de lo que todos y todas estamos viviendo con relación al teletrabajo. Y sobre todo el concepto de empresas con propósito. Es como que el propósito de los negocios empieza a superar la línea de flotación y aparece como algo en lo que pensar a mediano y largo plazo, más allá de que estamos pensando mucho en el corto plazo a partir de la realidad que vivimos, pero siempre hay una necesidad de visualizar un mediano y largo plazo, y entiendo que están apareciendo estos propósitos de empresas respecto a la situación socioeconómica, a la situación socioeconómica de quienes trabajan en esas empresas, de los consumidores, del entorno, de los empleados indirectos que tienen esas empresas, y sobre todo en el impacto social de la realidad en la que viven, ¿no? A partir de empezaron a salir muchas más propuestas de actuar en términos de lo que se llama el sistema B en cuanto al mundo de los negocios, y eso le empieza a agregar un propósito que trasciende el corto plazo, ¿no? Pero lo que digo es, claramente empiezan a aparecer muchas preguntas que desafían la refundación de los negocios. Y a partir de esa idea de, bueno, hay una presunta normalidad que inclusive en muchos casos en el ámbito académico tratamos de parametrizar por ahí con estos ejemplos como los que ven en pantalla, más allá de que uno puede decir, bueno, la normalidad cuando este esquema uno lo quiere establecer en términos de un negocio agropecuario o actividad primaria, el ciclo de producción seguramente está en la base y no el ciclo de exploración, pero tratamos naturalmente de normalizar los negocios, sobre todo cuando, no solo en el ámbito de la actividad misma, sino en el ámbito académico. Y mis preguntas empezaron a atravesar esto de cuánto de lo que nosotros valoramos en términos de cambios anteriores en los modelos de negocios vinieron de haber visto anormalidades, no de haber visto una normalidad y ubicarse dentro de esa normalidad. Y acá vienen algunos ejemplos. Acá les pongo el mapa de utilidad del comprador de Chang'e, pero aplicado a Netflix y a muy ejemplito solamente de algunos factores de Netflix, y lo que ustedes están viendo en pantalla no es ni más ni menos que tratar de aplicar ese mapa de utilidad de comprador en los 7 parámetros que tiene ese mapa y las 6 fases en las que nosotros vamos recorriendo nuestro proceso de compra. Y Netflix lo que detectó son esos puntos de dolor que están con las X en cuanto al proceso de compra, a la entrega y a la eliminación de ese producto que consumíamos seguramente en tiendas de videoclub y en
en el tradicional blockbuster, para empezar a mirar si eso que considerábamos como normalidad no estaba velando una realidad que estaba debajo de ella, ¿sí? Debajo de ese velo. Y claramente Netflix dijo, ¿por qué no pensar en lo que yo les marco ahí? De decir, bueno, no, ¿por qué no pensar en un valor o en un servicio que sea mucho más práctico en el momento de la entrega y que no sea el cliente el que vaya a buscar el contenido de visual, sino que nosotros se lo alcancemos, se lo llevemos hasta él, y por eso empezaron con el correo postal de Estados Unidos, el nacional, para poder llevar el soporte del DVD a las casas, a los hogares, que era donde se consumía ese soporte, y empezar a salir de un esquema de supuesta normalidad. Después uno recorre una realidad como la de la hotelería en el año 2008, para traer un ejemplo que tiene que ver con un servicio que todos en mayor o menor medida consumimos. Y fíjense estas curvas de valor que en ese momento se planteó la cadena Citizen, al momento de lanzarse, y es la que ustedes visualizan en rojo. Y entonces ellos dijeron, realmente la normalidad que supuestamente tiene este negocio está cruzado o está visualizado a partir de la curva en celeste, la curva en verde que visualizan. La verdad es, ¿son factores normales o factores reales? Y experimentaron, y en el experimento dijeron, vamos a ofrecer otros atributos de valor que no están presentes en las propuestas de de los competidores actuales, y empezaron a privilegiar servicios de conectividad en todas las áreas del hotel, espacios de autogestión para no depender de la interacción humana, para poder hacerse de servicios dentro de los espacios comunes del hotel, bares digitales, ir a estos formatos de servicios múltiples, que en el caso de Citizen ayudó las libertades que le da la legislación laboral para poder hacerlos. Pero en definitiva llegó a combinar esos atributos para hacer una propuesta de esta naturaleza, que por ahí no es para todos los segmentos de mercado, pero la realidad es que dijeron, los espacios de habitaciones tienen que ser mucho más funcionales, la gente que habitualmente accede a nuestros hoteles que están ubicados en ciudades capitales y que vienen por trabajo fundamentalmente, no necesitan tanto espacio en la habitación, y es mucho mejor darle practicidad. Fíjense dónde está ubicado el lavatorio respecto de la habitación en la imagen de la izquierda, dónde está la ducha, casi conviviendo con el espacio de descanso. Y lo que ustedes ven a la izquierda, perdón, a la derecha, es el lobby del hotel. Ese es el lobby del hotel. No hay metros cuadrados ni metros cúbicos vacíos, sino que en definitiva el check-in uno lo puede hacer desde su celular o desde una tablet sentado mientras está ubicado en estos espacios. También son espacios destinados ¿a qué? A que quien está eventualmente incómodo en las habitaciones para poder trabajar o por completar parte de su tarea, hacerlo en estos espacios comunes que son mucho más amigables, mucho más alegres. Fíjense la diferencia de decoración entre uno y otro. Pero claramente dijeron, lo que estamos viendo hoy, antes de entrar nosotros a este negocio, no es la normalidad. La normalidad, o no es la realidad. La normalidad nos está mostrando algo que no es verdaderamente lo que en la realidad estos segmentos están demandando. Y fíjense también cuando uno va al ejemplo del Cirque du Soleil, ¿no? Que es muy utilizado también en términos de curva de valor. Uno puede decir que la línea roja es o era la normalidad de los espectáculos circenses hasta ese momento. Y claramente hubo alguien que dijo, yo no sé si esta normalidad en cuanto a las variables que ustedes observan de animales en pistas, de estrellas, de pasillos, de pistas múltiples, de generar suspenso dentro de esos circos regionales, pero que no tenían ni una temática, ni una ambientación, ni danza, ni música, ni una producción múltiple de distintas habilidades en un mismo espacio. Bueno, claramente uno observa hoy, después con el diario del lunes, decimos,
Bueno, el Cirque du Soleil evidentemente lo que detectó es que la realidad era otra. La normalidad estaba velando una realidad en cuanto al consumo de productos circenses que claramente se desató a partir de ellos empezar con una propuesta distinta. Y esto es para pensar, ¿no? Porque en definitiva uno dice, esta línea roja, esta propuesta o esta curva de valor de la línea roja era lo que en ese momento se consideraba como la normalidad. Y nosotros hoy pareciera ser que estamos en búsqueda de una nueva normalidad que seguramente va a ser disruptiva, va a ser un cambio, pero el peligro que corremos es que se vuelva a convertir en una línea roja, ¿sí? En esa línea roja que quizás alguien o algún grupo de personas en algunos entornos se anima a desafiar con una propuesta de valor distinta como la línea verde, y va a ser el próximo Cirque du Soleil, ¿no? Frente a esto, también aparecen las lecturas o las percepciones diferentes. El ejemplo que tenemos acá es las curvas de valor de los distintos segmentos que consumen vehículos o mecanismos para desplazarse de un lugar al otro. Entonces, tenemos la curva de valor en verde que tiene que ver con las aerolíneas de bajo costo, en rojo las aerolíneas promedio, en amarillo el automóvil. Esto no quiere decir que hay una sola alternativa para desplazarse y que seguramente la diversidad genera cierta complejidad en cuanto a la observación. ¿Por qué? Porque paulatinamente mi foco va hacia generar elementos o mecanismos para observar la realidad y no acostumbrarnos a una norma, a una habitualidad que seguramente en determinado momento va a desdibujar o no va a ser fiel a la realidad o a los cambios que esa realidad está experimentando. Pero además con esta diversidad de consumidores frente a una misma necesidad que es desplazarse de un lugar al otro, y luego a partir de esta diversidad vienen las elecciones, ¿no? De todos modos, hay una figura que en este contexto aparece inclusive con algún término todavía no aceptado por la Real Academia Española. Vamos a ver si en algún momento dado también estos cambios hace que aparezca este nombre de Segumidor, que es de una consultora, de Trendcity, que lo instaló como diciendo, bueno, si vamos a observar la realidad, miremos que el consumidor ahora se convierte en alguien que privilegia la seguridad y que va a privilegiar la seguridad sobre otros atributos. No quiere decir que va a ser el único atributo, la búsqueda de la seguridad, pero sí los va a privilegiar sobre otros. La duda está si va a pagar un mayor precio por priorizar la seguridad respecto de una propuesta que no la priorice o que combine la seguridad con otros atributos. Claramente, dentro de este síndrome de la cabaña en el que estamos viviendo, aparece esta idea de saturación de los factores de seguridad en el ámbito laboral, en el ámbito de las compras digitales. O sea, hay factores que no tienen que ver solo con la seguridad sanitaria, sino la seguridad en el pago digital, la seguridad en la entrega del producto que uno pidió, la seguridad en los mecanismos de devolución del dinero cuando uno devuelve el producto porque no era el que había solicitado, la seguridad en cuanto a los plazos de entrega. Bueno, hay un montón de factores de seguridad que van más allá de la seguridad sanitaria y que son los que yo considero como atributos que van a empezar y ya están ocupando los primeros lugares de los atributos de valor de cualquier producto o servicio. También viene la otra pregunta, si en los servicios ese consumidor que privilegia la seguridad cómo va a mirar la digitalización y la robotización en términos de ese concepto de seguridad. Hoy les doy un ejemplo. En términos de hotelería, las terminales de autoservicio para hacer el check-in y el check-out están pensadas, o se está pensando, por un lado, se venía pensando para optimizar costos, por otro lado, para brindar un servicio mucho más ágil y que no implicara espera para el cliente en cuanto a su proceso de entrada y de salida del hotel. Y hoy se está mirando como una herramienta que se parece mucho a un cajero automático, que hay que tocar la pantalla, que hay que escanear el documento o el pasaporte, y obviamente hay que entender que muchos de los consumidores van a ser reacios a interactuar con una máquina
como hoy pasa con cualquier cajero automático en términos de cuestiones de sanidad y de salud. Con lo cual van a preferir al mostrador de check-in a que los atienda una persona a 1,5 metros de distancia y que tenga el menor contacto posible con cosas o con personas al momento del check-in, por más que demore 10 minutos más, tanto en el check-in como en el check-out. Por eso vienen estas preguntas, ¿no? De la robotización y la digitalización en los servicios, si va a ser algo que va a ser aceptado no por lo ágil, sino por las cuestiones de sanidad y de salubridad que tienen detrás. Y después aparece también esto de cuánto mantendremos nuestro vector de compra en base al deseo o en base a la necesidad. Hoy leí una frase a la mañana de Naval Ravikant que dice, el deseo es un contrato que hacemos con nosotros mismos para ser infelices hasta que consigamos lo que queremos. ¿Sí? Y me pareció interesante en el contexto que lo planteaba por el hecho de cuántos desafíos de infelicidad estamos dispuestos a partir de lo que estamos viviendo, a plantearnos en el futuro, ¿no? Y cuánto el concepto de felicidad va a hacer o aplacar el deseo, si es que está asociado con este mecanismo inconsciente, ¿no? Pero también en términos de pensar en cualquier negocio, en cómo se traslada eso al precio. ¿Sí? Porque en definitiva es el precio el que es el traductor de la percepción de valor, así como este concepto de comprar por posesión, o consumir por posesión, o el consumo de uso. Hasta no hace mucho tiempo, automotrices muy importantes estaban redefiniendo sus modelos de negocio pensando en términos de el uso del automóvil está plagado de subutilización, está plagado de horas de no utilización de los vehículos para los cuales fueron hechos en el mundo, y sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué no ir a modelos de utilización de los vehículos en la medida que, en los momentos donde lo necesitemos, alquilándolos? No, esto no es ninguna novedad, pero en definitiva uno dice, eso es romper también con algunos estigmas que algunas generaciones tenemos respecto a lo que vale la posesión de las cosas, respecto a contratar, usarlas cuando las necesitamos, pero no poseerlas. También leía la semana pasada el impacto que a nivel mundial la generación de los millennials sufren en términos de su capacidad de compra, porque es una generación que en la plenitud de su vida laboral está o ha estado expuesta primero a la crisis del 2008 y ahora con esta crisis. Con lo cual uno dice cuánto de su capacidad de compra, de su capacidad de consumo, en función de sus ingresos, y sus ingresos en la plenitud de su crecimiento laboral, está siendo afectado por años de recesión a nivel mundial, en algunos países con más impacto que en otros. Bueno, seguramente van a paulatinamente alejarse cada vez más de este consumo en base a la posesión e ir más al consumo en base al uso. Y esto, si es un hecho que se empieza a trasladar en las generaciones siguientes, va a cambiar totalmente el comportamiento de los segmentos de mercado respecto a esta propuesta. Y es distinto definir precios cuando alguien consume por posesión o consume por uso, con lo cual también es un desafío para el marketing en términos de pricing. Pero también en términos de elección y usando la digitalización para elegir, algo que se está experimentando es que ni la filmación ni la foto reemplaza la elección presencial. ¿Sí? A nosotros nos pasa en la empresa de eventos que claramente uno, si va a realizar un evento, y sobre todo un evento social, quiere ver el salón, quiere ver el espacio, quiere entender las magnitudes, y la foto y la filmación no sirve. La verdad es que no lo suple. Y a nivel mundial se está empezando a experimentar con vender con un vivo, ¿no? O sea, es una filmación, pero es una filmación en vivo, es una filmación que dicen que el consumidor valora mucho más porque el vivo también expone a quien está ofreciendo esa imagen a la contingencia del vivo, ¿sí? Y lo ve como mucho más natural que lo que está grabado. Y eso implica una tecnología, implica también una forma distinta de mostrar un espacio, de vender algo a partir de la imagen.
¿sí? De todos modos, este concepto me parece que excede a un negocio en particular, empieza a trasladarse a cualquier tipo de negocio que uno tenga que refundar a partir de lo que nos está sucediendo. Y a partir de eso, me gusta siempre traer a colación algo que aprendí hace muchos años, no es mío, sino que ahora sí se pone mucho más de manifiesto, que es tratar de resolver situaciones complejas a través de lo complicado, a través de herramientas de gestión que en general están mucho más asociadas a la normalidad que a la realidad. Y en general este concepto de complicación que resuelven las herramientas de gestión es, el ejemplo que ustedes ven del lado izquierdo es tratar de armar y desarmar un Boeing teniendo los planos para hacerlo, y bueno, eso en definitiva las herramientas de gestión lo resuelven, pero es bastante difícil poder aplicar esa herramienta de gestión para poder hacer y deshacer un plato de fideos con salchichas que tienen ahí del lado derecho, por más que tengan los mejores chefs para hacerlo. Yo creo que la realidad está más asociada a la complejidad y la normalidad está más asociada a lo complicado. Y sería un error de parte nuestra estar pretendiendo resolver lo complejo a partir de lo complicado o de herramientas para resolver lo complicado. Por eso esto de refundar, ¿no? Negocios en base a la realidad. Herramientas hay muchas. A mí me gusta la herramienta esta del Lean Canvas, que es una adaptación que se hizo en España del Canvas para aplicable a emprendimiento de negocios. Yo creo que hoy todos los negocios están sujetos a esto y eso es lo que nos genera irritabilidad, ¿sí? La irritación con la que estamos muchos en nuestros negocios viene de la mano de estar desafiando un modelo que funcionaba en cierta normalidad, asumiendo que, por un lado, o esa no era la realidad, o esta que estamos viviendo ahora, deberíamos evitar de vestirla de normalidad para no acostumbrarnos a que vino para quedarse, ¿no? Con esas características, sino que la realidad es disruptiva siempre. Y dentro de esta utilización de una herramienta como la del Lean Canvas, claramente aparecen desafíos. Por un lado, uno dice, la verdad es que hoy hay una migración de segmentos de clientes, por un lado, por un elemento que es bastante importante dentro de esta realidad, que es el poder adquisitivo. Los cambios en el poder adquisitivo, no solo los actuales, sino los potenciales de algunos segmentos, van a retraer la demanda, van a modificar también la demanda en función de factores, como les decía antes, de seguridad. Yo creo que dentro de del privilegiar la seguridad por sobre otros atributos, no todos los segmentos de mercado van a actuar de la misma manera. También los factores vinculados con la capacidad de compra van a venir del lado de cuánto en el bolsillo tienen hoy y potencialmente pueden proyectar a futuro, los temores respecto a perder esa capacidad de compra. Y también un elemento, como les mencioné antes, que es salir del consumo por posesión y ir al consumo por uso. Eso claramente impacta dentro de esta idea de cómo construir un mensaje, cómo construir algo que en términos de mensaje sea de difícil copia, sea disruptivo, cuánto los canales de comercialización pueden alterar estas propuestas. Los canales de comercialización también están expuestos a esta nueva realidad. ¿Cuánto de esto uno va a poder resolver a partir de alianzas con los canales de comercialización? Y del lado izquierdo aparecen problemas vinculados a tratar de reconstruir una propuesta de valor reidentificando problemas. Hoy estábamos acostumbrados hasta hace pocos meses a brindar soluciones a cierta problemática, a cierta necesidad, a ciertos deseos que no son los mismos. Nos obliga a refundarnos y uno dice, ¿y la refundación dónde impacta? Impacta también en las métricas, por eso hay dos elementos que necesariamente genera la lectura de la realidad. Una es tener herramientas para leer la realidad, otra es seguir midiendo, a partir de entender que lo que hoy estoy visualizando seguramente mañana va a ser distinto, y que claramente
nos expone ¿a qué? Nos expone hoy a lo que vemos en la base del lado izquierdo, que es, no sé ustedes, yo prefiero emprender un negocio con la mochila vacía, con la mochila liviana. Hoy esto de refundar negocios es emprender negocios con la mochila cargada de costos fijos, ¿sí? Y cargada de capital invertido, que en general ayer estaba en una discusión donde planteaban que hoy había que mirar la estructura de costos desde el corto plazo, y yo lo que decía es el capital invertido no tiene solo corto plazo. O sea, el capital invertido también es un factor que hace a un modelo de negocios, y en muchos casos son factores que están implicando el mediano y largo plazo por decisiones anteriores, pero hoy las tenemos. O sea, no me gusta refundar un negocio emprendiéndolo, reemprendiéndolo a partir de la existencia ya de decisiones de capital invertido tomadas anteriormente y las implicancias en términos de costos estructurales que ese capital invertido demanda. Pero es lo que tenemos por delante. No me gusta, pero es lo que tenemos por delante. Por eso también me gusta plantear lo que nosotros estamos observando en términos de si la realidad que hoy estamos viviendo era una realidad que desconocíamos. Por ahí la teníamos velada y estas situaciones lo que hace es reflotarlas. Claramente, seguro ustedes todo lo que están visualizando en pantalla dicen, mirá, no es nada nuevo, Julio. Por ahí algunos toman más relevancia que otras, pero que convivíamos con una realidad con desequilibrios sociales muy graves, estaba hasta medido, estudiado y desarrollado por más de un investigador, una investigadora o autores. Es muy probable que todo lo que implique vigilancia biopolítica sí empiece a ser algo que nos alerta, o por lo menos aparece como una alerta que no visualizábamos con tanta claridad hace meses atrás. Ni que hablar de la visibilidad de la muerte, ¿no? También leía un autor que decía, el ser humano trata de no tener una visibilización constante de la muerte. Le cuesta mucho vivir de esa manera. Pero claramente situaciones como esta nos expone a partir de la invasión de medios, muchas veces a esta visibilidad de la muerte. Y cuánto de esa visibilidad nos lleva a priorizar la supervivencia en términos de nuestra realidad. Y esa supervivencia por ahí es el contraer también consumo, contraer la dinámica de gasto, pero también desde la realidad uno va un poquito más puertas afuera y dice a nivel mundial, claramente esta realidad está exponiendo la falta de liderazgo no solo desde líderes políticos, sino organizaciones internacionales que no están tomando situaciones de liderazgo como muchos de ustedes enseñan muy bien desde sus ámbitos académicos. La realidad es que ustedes seguramente deben decir, ustedes son especialistas, muchos de los que conozco respecto de lo que yo pueda saber, pero seguramente ponen todo su desarrollo de concepto de liderazgo detrás de lo que está ocurriendo hoy y tienen 99% ejemplos o el contraejemplo de lo que implica el liderazgo en la conducción de organizaciones. ¿Sí? Y claramente el multilateralismo va a ser algo presente dentro de los movimientos de países en términos geopolíticos y de necesidades de fondeo, de salidas desde un hemisferio y otro, que seguramente va a ser lo que vamos a visualizar en muy pocos meses. Por eso me gustaba enfocar el cierre de lo que yo les venía a proponer hoy, a partir de por dónde pasan los desafíos, más allá de refundar el negocio, por dónde yo creo que pasan los desafíos en los próximos meses, inclusive años, en las organizaciones. Por un lado un vector es la forma de gestionar el talento humano a partir de inclusive la progresiva inserción de nuevas generaciones que están viviendo situaciones recesivas en su desarrollo personal, la necesidad de ese reconocimiento que muchas de esas generaciones
requieren en términos individuales. Nos estamos exponiendo a empezar a trabajar sobre la flexibilidad operativa. En nuestro país estamos observando que si hay un momento más inoportuno para legislar sobre la flexibilidad operativa es este, porque están flexibilizando o están legislando a partir de una situación de emergencia, cuando es una situación que viene hace muchos años reclamando su normalización, por lo menos desde la legislación, pero es una realidad que los negocios van a enfrentar inclusive por la necesidad de no cargarse inclusive de estructuras muy rígidas en sus elencos o sus recursos personales. Por otro lado, el otro vector, estoy convencido que pasa por el concepto de economía circular, de pensar en términos del propósito de las organizaciones, de pensar en cómo impacta esos propósitos en la elección de nuestros productos o nuestros servicios por parte de los consumidores, cuánto eso va a implicar un empoderamiento de ese consumidor en función de querer conocer si esa organización tiene una propuesta también vinculada a sistemas B o a sistemas que tengan impacto social, ¿sí? Que tengan un proyecto de impacto social formalizado y orgánico. Y sobre todo este concepto de privilegiar la salud, que está muy asociado al impacto medioambiental que genera no contemplar todas estas etapas que la economía circular nos desafía. O sea, ya el primer desafío viene de la mano de decir, tenemos que repensar cuánto de las materias primas que utilizamos en un proceso productivo pueden ser reemplazadas por por el reciclado del mismo desperdicio que hoy estoy implicando en un proceso de disposición final, ¿sí? Y cuánto implica esto redefinir procesos productivos, cuánto implica de esos procesos productivos descartar algunos atributos que van a impactar inclusive negativamente, cuánto cartón, cuánto envase, cuánto flexible hay detrás de algunos alimentos de manera desmedida, ¿sí? Y que en definitiva uno considera que es un atributo normal de valor por parte de un consumidor que después va a la basura, ¿sí? Y empieza todo un proceso de descarte y uno dice, ¿cuánto suma ese packaging dentro de la propuesta de valor? No digo que no sume, iría también en contra de algunos de los principios de marketing que yo mismo enseño, pero la verdad es que el cuestionamiento respecto del packaging es un cuestionamiento que vino para quedarse, y yo entiendo que esto, en la medida que se inserta dentro de las organizaciones de manera formal, va a ser un proceso continuo, ¿sí? Va a ser una búsqueda continua que va más allá de una normalización, ¿sí? Va a partir de un comportamiento real, no solo desde de lo que nos puede enseñar el mercado, sino también de los proyectos y la planificación de las mismas organizaciones. Y el tercero de los vectores tiene que ver con la importancia que los canales de distribución a partir de esta realidad también están planteando, ¿no? No voy a contarles nada nuevo respecto a toda la modalidad o los cambios en la modalidad de compra por parte nuestra, y esto ocurre en el mundo, ya venía ocurriendo, pero en definitiva lo que sí hemos detectado, o por lo menos estamos experimentando, es que muchos países no estaban preparados para la venta digital. Esto, obviamente, como en cualquier otra actividad, ha llevado a improvisar a partir de la emergencia, pero claramente tenemos mucho trabajo por hacer en términos de todos estos factores vinculados a una logística de entrega que requiere un timing, que requiere un respeto por la seguridad de ese producto en su envasado y en no ser alterado ni ser abierto ese paquete durante el proceso. Esa seguridad que también viene de la mano de la entrega del producto que uno pidió, mejorar las formas visuales de elección de productos. Les reitero, lo de la foto y el video ya empieza a ser un mecanismo antiguo desde el punto de vista de la comercialización, y el video en vivo va a ser un elemento clave para las compras en línea.
Pero claramente también tenemos, por lo menos nosotros culturalmente, empezar a entender que hay una atención de la queja y una cultura de atención al cliente que no tenemos, que otros países sí tienen, y que se pone mucho más de manifiesto en la compra digital. Y es parte de la propuesta de valor. Y yo estoy convencido que acá hay mucho sobre lo cual trabajar y recorrer. No creo que sea un recorrido que tiene que hacer solo el negocio de la logística, sino que esto es un trabajo conjunto. No entiendo la propuesta de valor que no contemple que la logística y los canales de distribución son capaces de pulverizar esa propuesta de valor que tanto hemos trabajado, no en forma intencional, sino por la normalidad con la cual nosotros venimos considerando que los márgenes de error que esa normalidad nos expone o nos muestra en términos de logística, distribución y entrega de productos dentro de un proceso de compra digital. Y estos tres vectores terminan siendo tres vectores que alimentan, o por lo menos vienen, o al revés, vienen alimentados por el concepto de innovación. Yo hay algo que lo que pongo sobre el final, que es que estoy convencido que la normalidad es enemigo de la innovación hoy, antes de hoy, fue enemigo de todos los que no vieron lo que vio el Cirque du Soleil, fue enemigo de todos los que no vieron lo que vio Netflix, y no eran mentes brillantes, ¿sí? Observaron la realidad más allá del velo de la normalidad. Y a mí me gusta siempre concentrar el concepto de innovación en estos tres factores, porque son los tres canales de innovación que no necesariamente tiene que abordar una organización en el 100%. Puede abordar una y no otra. Pero si no tenemos la opción o no tenemos la capacidad en términos de capital invertido para ir por la innovación a partir de la tecnología y a partir de la investigación y desarrollo, que a muchos negocios nos pasa eso, nos quedan los ámbitos de la innovación a partir del desplazamiento de productos, ¿sí? Que no sean el resultado de una disrupción, sino que sea un cambio paulatino de un producto sustituyendo a otro en términos de lo que en tenis se llama el pasito corto, ¿no? De ir cambiando paulatinamente y no a saltos disruptivos, porque seguramente si no tenemos capacidad de innovación y desarrollo nos va a costar poder avanzar en ese sentido. Pero aunque no podamos avanzar en un sentido o en el anclaje en la investigación y desarrollo, el avanzar con pequeños cambios en términos de nuestros productos y servicios no deja de ser una innovación, como también encontramos ejemplos de innovación a partir de ese último grupo, el que está en amarillo, que es entender los cambios en la conducta del consumidor. Y esa capacidad, yo estoy convencido que la perdemos cuanto más factores de normalidad rodeamos o invadimos a esa realidad. Y nos acostumbramos a la habitualidad, nos acostumbramos porque además nos da cierta seguridad en la lectura de los entornos de nuestros negocios, y nos sorprendemos cuando aparece un competidor disruptivo como Netflix o como el Cirque du Soleil, que en definitiva lo que estaban viendo era la realidad y no la normalidad en la que nosotros estábamos cómodamente ubicados. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que les quería traer o proponer, un poco con una mirada que fuera diferente a lo que por ahí empieza a aparecer como recurrente, ¿no? Esta mirada de la nueva normalidad, y me pareció interesante poder compartirla con ustedes. Así que, si te parece, Luis, si hay algún espacio para preguntas, es el momento como para poder hacerlo. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta de María Alicia Gotegaray, que Sí. me hizo recordar, cuando leía la pregunta, una frase de Joel Barker, que fue un futurólogo de hace 40, 50 años atrás, que escribió un libro sobre los paradigmas y que decía que cuando cambia un paradigma todos vuelven a cero, ¿no? Y precisamente la pregunta de María Alicia es si crees que en esta nueva normalidad todos comenzamos de cero. No sé si todos comenzamos de cero, porque hay desequilibrios como siempre, pero
me parece que aunque uno no esté expuesto a tener que comenzar de cero, debiera replanteárselo base cero. Y María Alicia, te doy un ejemplo desde el negocio de los eventos. Claramente la gente se va a seguir casando, la gente va a seguir festejando, va a hacer fiestas de 15, pero hay una realidad. Yo no sé si cuando uno se pone a mirar un evento, dice, por lo menos en la Argentina, 8 horas comiendo, tomando, saltando, ¿sí? Somos personas que ya no somos de 20 años, ¿no? Entonces, cuando uno dice, estoy 8 horas en ese trajín, ¿estoy disfrutando de esa fiesta? Y de hecho hay una mirada nueva respecto a los festejos que pasen más por que la comida no sea el centro del festejo, ¿sí? Eh, Obviamente eso implica festejos de menos cantidad de horas, y dentro del festejo de menos cantidad de horas, uno dice, bueno, pero yo tengo organizado mi negocio a partir de 8 horas de duración del evento, o sea, la función dura 8 horas, y por eso estoy cobrando. Si la función dura 4 horas y tiene este cambio de algunos paradigmas, ¿la gente pagará lo mismo? ¿O la gente piensa en términos de lo que paga por persona por lo que come, ¿sí? Y no por lo que disfruta? Y claramente uno dice, mira, yo sé que después de esto, cuando se retomen los eventos, no va a ser un cambio radical, no pasaremos de 8 horas a 4, ¿no? Pero hay que replanteárselo de esa manera, ¿sí? Yo creo que a veces es doloroso porque uno tiene una estructura montada para un servicio con un formato, y la realidad es que ese formato no tiene un racional lógico, ¿sí? Me parece que inclusive uno empieza a observarlo a partir de las generaciones más jóvenes, donde la solemnidad de una mesa vestida con un emplatado y con una dinámica a la que estamos acostumbrados como normalidad, ¿sí? Yo creo que no va a seguir, no va a seguir, o por lo menos más allá de que siga como costumbre, hoy uno debería pensar el negocio replanteándolo base cero en cuanto a esa propuesta, claramente. Te diría, Julio, que mi hijo Patricio tiene 30 años, vos lo conocés. Sí. Bueno, se casó bajo todos estos aspectos que vos estás nombrando. Fiesta corta, nada de mesas, rompió todos nuestros paradigmas y no nos dejó ni meter cuchara. No, estuvo muy bien que no te dejó meter cuchara vos, María Elisa, eso seguro. Bueno, pero es un comportamiento. Entonces Sí. uno dice, fíjate, vos señalaste algo muy claro, porque a nosotros nos pasa con los eventos. ¿Quién es el decisor en ese momento y quién es el influenciador? Evidentemente lo que hizo neutralizar tu influencia que viene de nuestra generación, ¿sí? Claro. Que en algunos casos nos ocurre que es tal la influencia de la supuesta María Alicia que el evento termina siendo un emplatado formal como creíamos que tenía que ser. Pero si los chicos tienen la posibilidad de decidir, seguramente van a un formato distinto, y eso es replantear el producto, replantear el producto completamente, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Fernando Brom. Luego de las felicitaciones por la presentación. Gracias, Fernando. Fernando nos dice, ¿por qué no llamarla nueva anormalidad? Y replanteamos la comodidad o normalidad de la curva de Gauss. En vez de 80-20, creo que vamos a un 60-20-20. ¿No te parece? ¿Qué opinás, Julito? Es muy interesante lo que plantea Fernando. Realmente y además es pensar en elegir sobre qué base construir el negocio, si es sobre el 60 o sobre el 20 y 20, ¿no? En definitiva, me parece que por ahí también pasa, obviamente es distinto cuando vos tenés un 40% de plafón sobre el cual tomar decisiones en esos extremos, que si cada extremo es un 10%, pero me gusta la idea del pensar en la nueva normalidad y pensar la normalidad como algo incómodo, ¿no? Como algo porque yo creo que en la incomodidad es donde nosotros sacamos lo mejor, ¿no? Y si nos acostumbramos a esa norma, nos adormecemos, claramente nos adormecemos, ¿sí? Un comentario aclaratorio.
es que en un trabajo, un paper que hice en la UCA, que me llevó a un congreso en Grecia sobre por qué no convenía defaultear, justo en la época de Grecia a punto de defaultear, iba a la boca del lobo, ¿no? Y yo venía de Argentina, que éramos los campeones del default, pero iba a hablar de por qué no convenía defaultear, y ese trabajo lo presenté internamente con Javier González Fraga, y él dijo, este trabajo es muy disruptivo, pero en realidad me provoca a mí la sensación de que los economistas vivimos siempre buscando la normalidad, la curva de Gauss, el equilibrio, y la economía tiene un equilibrio imperfecto. La economía es permanente desequilibrio, pero nos forzamos los algoritmos y los polinomios para que terminen dando estabilidad, y con eso nos quedamos tranquilos y nos vamos a dormir. Pero en realidad nos hemos equivocado siempre. Vivimos explicando por qué no tuvimos razón. Es una buena teoría. Está bueno. Así es. Yo mientras escuchaba a Julio, pensaba en, bueno, cada uno obviamente lo relaciona con el ámbito en el cual se desenvuelve, y realmente la pandemia ha posibilitado que un ámbito tan resistente al cambio como es la educación cambie de manera, pero absolutamente dramática en el lapso de 2 o 3 semanas, ¿no? Y que hay distintas, digamos, opiniones respecto de qué va a pasar después de la pandemia con la educación, si va a haber una nueva normalidad o paulatinamente todo va a volver a como era antes. Y el tema es, o sea, más allá de la opinión de cada uno, el punto es, digamos, esta nueva realidad que estamos viviendo, y que por supuesto no solamente un porcentaje del sistema educativo se ha podido adaptar, ¿no? Sí. Es importante hacer la aclaración, Sí. pero el punto es, más allá de que esa adaptación representó una solución a un problema que era de hecho la única posibilidad de poder seguir Continuar. manteniendo la actividad en estas circunstancias. El punto es, si uno lo analiza desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de la educación, ¿no? ¿Es una solución superadora o es una solución que de alguna manera le resta calidad al servicio, ¿no? Sí. Es, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? O sea, Sí, y es un tema abierto que daría para otra charla como esta. no te quepa ninguna duda, pero yo le sumaría a eso, por ahí mirándolo con un sentido más mercantilista, en la mirada del otro lado. De decir, yo entiendo tu punto, porque además por tu función y tu rol, está buenísimo que lo mires así, desde cuánto atenta o no contra la calidad del producto que estás presentando a la sociedad. Pero también es cuánto va a privilegiar el alumno o la alumna, o el participante o el aspirante a un curso, si tiene un mayor contenido digital o virtual a un contenido o a una dinámica presencial, ¿no? Entonces, no solo está asociado a cuánto lo virtual y lo presencial mejoran la calidad del producto, sino también a la percepción que puede llegar a tener ese aspirante, ese que está en la búsqueda, respecto a tener en el mercado o en la góndola ofertas con un mayor contenido de la dinámica en términos de contenidos virtuales, y una dinámica no presencial a una dinámica presencial, más allá de la calidad. Entonces uno dice, ¿esto cómo impactará en la percepción de valor y obviamente en el precio? Hace unos meses atrás estaba hablando con una decana de una universidad en Chile, que esto, obviamente, a diferencia de lo que vos planteás en el caso de la violencia en el cambio, ellos ya venían con un proceso de cambio, y esto lo que hizo fue acelerar, o sea, fue plantarlos directamente como profecía autocumplida. Pero la realidad es que ella lo que estaba viendo es que
en términos de matrícula o en términos de precio, la percepción era que era de menor calidad el curso virtual, con lo cual tuvieron que adecuar los precios, inclusive en términos de competencia. En Chile hay mucha, sobre todo en Santiago, mucha competitividad entre universidades, que vos lo sabrás. Tuvieron que adecuarlo, pero hacia abajo, todas las universidades, como asociando que la virtualidad, el 100%, hace o castiga la calidad del producto o del servicio que vos estás prestando. Entonces también es un tema complicado para poder construir, ¿no? Construir una propuesta a partir de esa realidad. Y eso por ahí te lleva involuntariamente a decir, bueno, agreguémosle un poquito de contenido presencial, porque si no, los alumnos van a estar dispuestos a pagar mucho menos. O desde tu mirada, porque atenta contra la calidad, ¿no? Entonces, me parece que este comportamiento es para mirarlo con lupa. Yo creo que vos seguramente lo estás mirando con lupa para ver cuál es la continuidad en términos de propuesta más allá de la restricción obligatoria, ¿no? Además, me parece que depende del nivel que vos estés hablando de educación. Sí. Evidentemente, para los posgrados, por ahí, para un MBA, la modalidad virtual abre un campo por ahí a personas que están muy lejos, que no tienen la oportunidad, lo que fuere. Pero a otros niveles educativos me parece que se está perdiendo no solo nivel educativo, sino también la interrelación personal. Sí. A nivel de chicos, me parece que la escuela sigue siendo, aun cuando le agreguemos contenido virtual. Sí, No, sin Pero duda, me y lo que representa la escuela como institución para la formación del niño, ¿no? Fundamental. Exacto, claro. Ir más allá de los procesos de socialización, etcétera, Tal cual. que se dan en todos los niveles. Sí. Bueno, muy bien. Nosotros en este ciclo siempre hemos sido muy prolijos con los tiempos, Sí. así que le queremos, en principio, bueno, agradecer muchísimo a Julio por la verdad, ha sido excelente, nos dejó a todos pensando sobre un montón de cuestiones que nos competen a cada uno en nuestra actividad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta charla. Bueno, y los invitamos el próximo viernes 31 de julio, continúa este ciclo de charlas que se llama Claves para gestionar la nueva realidad de los negocios. El jueves 31 tenemos una charla sobre negocios digitales, sobre claves del e-commerce, que va a dar Tomás Bluson, que es un experto en el área, hace más de 10 años que está trabajando en estas cuestiones y creo que va a ser sumamente interesante. Así que los invito a todos a que nos acompañen y nuevamente muchas gracias, Julio. No, gracias a vos, Luis, y a todos nos vemos en la por la próxima. participación. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Vemos.